Bueno, ¿qué vamos a hacer en caso de un accidente de tránsito? Primero, bueno, se presenta el accidente vehicular y en toda emergencia debemos proteger, avisar y socorrer. Un primer auxilio se hace lo mismo, proteja, avise y socorra. En un incendio, proteja, avise y socorra. En un derrumbe igual, una contingencia igual. Proteger, avisar y socorrer. ¿Pero en qué consiste el proteger? Debemos primero evitar el pánico. Ahí también podemos hablar como conservar la calma, pero pues a mí personalmente no me gusta mucho eso de conservar la calma porque suena como muy relajado, ¿no? Evite el pánico, importante. Entonces ahora sí hágase visible con el chaleco reflectivo o con la linterna o encienda las luces, ¿sí? Señalice, ahí abajo está lo de los conos. Ya ahorita vamos a ver cómo se señaliza, pero recuerden que esos conos deben ser visibles a 100 metros y deben estar entre 50 y 100 metros de distancia. Ubíquese en un lugar seguro, importantísimo, demarque. La señalización y la demarcación son un poco diferentes. La señalización puede ser con conos y la demarcación puede ser con cinta de señalización. Suena raro, ¿cierto? Cinta de demarcación debería ser. Pero lo que sí es claro es que la señalización evita que los carros de pronto ingresen a la zona peligrosa y la demarcación evita que las personas, los peatones, también lo hagan. Los elementos de protección personal importantísimos, utilice los guantes, las gafas y el tapabocas si va a tocar a una persona herida, guantes de látex, pero si usted va a coger latas, vidrios o lo que sea, unos guantes más resistentes. Asegure, desconecte, apague elementos peligrosos, por ejemplo los máster, el máster, un botón importante en las tractomulas que llevan sustancias peligrosas, que desactiva toda la corriente eléctrica. Bueno, y todo lo que tenga que ver con el proteger, recuerde que siempre debe proteger primero su vida, luego la de su compañero y lo por último la de la víctima. Si es que tú vas a ayudar, ¿sí? A una víctima que haya sufrido un accidente. Siempre prima tu vida, es lo más importante. Y recuerda que en el orden de prioridad está también primero los seres humanos, segundo el ambiente y tercero las cosas. Ya después viene el avisar. ¿Sí? El avisar que tiene que ver con entrega toda la información suficiente y necesaria para que llegue la correcta ayuda a tiempo. Pues tú no vas a decir, digamos, no vas a omitir cosas como dónde fue el accidente. Muy importante el lugar, quiénes están implicados ahí, cómo ocurrió, qué ocurrió, ¿sí? A qué horas, a qué distancia de un lugar al otro, digamos, cuál pudo ser la consecuencia. O sea, podemos hablar de las 5W1H, qué, cómo, cuándo, dónde, por qué, quiénes, y, y ahí dar mayor información, ¿sí? Por ejemplo, también un tip importante en el avisar es no cuelgues hasta que no te digan que puedes colgar, ¿cierto? Porque a veces uno del afán no da toda la información. Entonces pregunta, ¿ya puedo colgar? ¿Necesitan algo más? Sí, ya puede. Ah, bueno, listo. Y conocer a quién debemos llamar primero, o sea, tener claro si tenemos que llamar a bomberos o tenemos que llamar a la empresa, cuál de los dos debemos llamar primero, o si tenemos que llamar a la concesión primero, o a SOS Contingencias, o a Destino Seguro, o a Arichem, o a Cruz Roja, a Defensa Civil, al Gaula, a la policía, a cuál de estas debemos llamar y tener los números muy claros. 132 Cruz Roja, 125 Ambulancia, 119 Bomberos, 147 el Gaula, 144 la Defensa Civil, ¿sí? 115 ENERCA o el sistema de protección de energía, ¿sí? O bueno, ya atención de contingencias puede ser a bomberos también o puede ser a una entidad ya privada como SOS o Destino Seguro o Barichem. Socorra, la última, socorrer. ¿Qué quiere decir socorrer? Pues ya atender la emergencia como tal. Ahí tenemos que tener en cuenta que si hay fuego, pues este fuego se debe atender primero antes de que empiece a crecer. Eso se llama un incendio incipiente o también llamado anteriormente conato de incendio. Entonces, si hay fuego, pues vamos a evacuar al personal y ejecutamos el plan operativo normalizado contra incendios. Ahí vamos a identificar el tipo de fuego. Vamos a hacer toda la fase del proteger, avisar, socorrer en el incendio y vamos a utilizar adecuadamente el extintor que sea necesario. Pero si no hay fuego, pues listo, entonces verifiquemos que las personas, ¿cómo están? Si están heridas, entonces vamos a ejecutar un plan operativo de primeros auxilios, por supuesto, donde vamos a hacer el aseguramiento, el aviso y el socorrer, y ahí vamos a hacer la valoración primaria y todo eso, ¿cierto? En el plan operativo bueno, de primeros auxilios es mucho más detallado, lo veremos en algún momento, pero vamos a hacer valoración primaria y saber si hay estado de conciencia, controlar hemorragia, respiración, todo eso. Bien, si listo, ya estamos
atendiendo a los heridos, pues tenemos que esperar la llegada de bomberos, si es que llamamos a bomberos, porque recuerda que aquí ya habíamos llamado, aquí en el avisar. Bien, si no hay personas heridas, entonces ya puedo ejecutar, ya puedo revisar si hay sustancias peligrosas. Bueno, igual. Aquí hay algo de pronto muy discutible y es pilas porque si hay derrame de sustancias peligrosas, eso lo debía haber identificado en el proteger. Por ejemplo, si hay un derrame de sustancias tóxicas, pues yo no puedo llegar a salvar a las personas porque no voy a alcanzar. Tal vez por la sustancia tóxica me pueda estar desmayando antes de llegar a las personas a curarlas o a salvarlas, a retirarlas, a evacuarlas. Entonces, en la fase del proteger también debemos analizar toda esa situación. Asegure, aquí en esta parte, asegúrese. Asegure de que no hayan elementos peligrosos como esas sustancias peligrosas que estamos hablando acá. Por eso ya venimos aquí. Si las sustancias peligrosas no eran, digamos, tan peligrosas que pude llegar a atender a los heridos, entonces, pues primero atiendo a los heridos y después sí la sustancia peligrosa, el derrame. Por ejemplo, el crudo, el petróleo. Hay un derrame de petróleo, ¿sí? Y él no va a prender o a encenderse tan fácil a menos que haya una fuente bien alta de calor, un incendio. Entonces, por eso se atiende primero el incendio y siempre se debe procurar identificar pues todo el tema de sustancias peligrosas, identificar el tipo de sustancia y si es, por ejemplo, inflamable o tóxica o corrosiva. Bueno, vamos a identificar en la GRE 2016 o en la guía de respuesta a emergencia o en la ficha de seguridad. En algún lado tiene que estar en la identificación de la sustancia y con esa identificación que puede ser a través del código UN, por ejemplo en el petróleo el 1267, tú puedes revisar en internet o en la guía de respuesta a emergencia o en la ficha de seguridad qué situación, qué características de seguridad debemos implementar para evitar una lesión mayor. Bueno, si no hay derrame de sustancias peligrosas, pues entonces vamos a dedicarnos ya a recolectar información como nombres, teléfonos, fotos, placas, direcciones, número de licencias, número de las compañías de seguros, planos, etcétera, etcétera. Pero si sí hay derrame, pues aplicamos el plan operativo normalizado contra derrames y ahí es cuando empezamos a detener, a direccionar y a contener todo lo que se esté derramando, si es que no está en contra de nuestra seguridad, por supuesto. Aquí tenemos el plan operativo normalizado en caso de accidente de tránsito, ¿sí? Entonces, de esto se trata este anexo, de decir paso a paso qué se debe hacer en caso de un accidente. Esto es una guía, claro, no es que esto esté en una norma, en una ley o algo. Esto es una forma que se plantea en una empresa, ¿sí? Para que su trabajador sepa qué hacer, qué atender primero, cómo debe proteger, a quién debe avisar, cómo debe socorrer. Esto se va a desglosar, por supuesto. Como aquí dice el plan operativo normalizado contra incendios, pues va a haber otro diagrama de flujo para los incendios. Aquí en lo de heridos, pues va a haber otro diagrama de flujo para personas heridas y otro diagrama de flujo para derrame de sustancias. Pero lo importante es que tú tengas claro qué hacer. Si no hay riesgo de incendio o atropello, no intentes sacar a los heridos. Si las personas están ahí lesionadas, pero no puedes o de pronto no hay un riesgo mayor, pues déjalos y espérate que lleguen los entes de emergencia especializados. Pero si tú sabes, si tú eres un ente de emergencia especializado, si lo puedes atender y tienes las herramientas y la autorización, pues dale. Siempre debemos apoyar a un herido. Eso sí, no podemos pasar por negligentes o por abandono, por supuesto. Entonces, el simple hecho de llamar puede ser una gran ayuda. Ese es, muchachos, entonces muchas gracias. Vamos a recibir las preguntas.